Muy buenos días amigos, amigas, estamos en esta hermosa mañana del martes 23 de febrero y tengo una pregunta para ti. ¿Quién dices tú que es Jesús, el Hijo del Hombre? ¿Quién es para ti Jesús, el Hijo del Hombre? Vamos a leer hoy en el capítulo 16, de la mitad hasta el final, y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vea usted qué interesante lectura del día de hoy, que por cierto es extensa, pero vamos a tratar de hacerlo muy breve. ¿Por qué Jesús está preguntando? A ver, discípulos, ¿qué han oído ustedes por ahí? Jesús estaba solamente con sus discípulos y Jesús toma un tiempo para decir a los discípulos: a ver, ¿qué han oído de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Pero curiosamente dice, no dice qué dice la gente de mí, dice qué dice la gente del Hijo del Hombre. ¿Por qué Hijo del Hombre? Porque el Hijo, y escrito con H mayúscula, se está refiriendo a la parte divina de Jesús combinada con del hombre, que es Dios humanado. Esta frase del Hijo del Hombre se está refiriendo a Jesucristo como Dios mismo hecho hombre. Y dice que algunos decían, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ya lo leímos hace unos días. Herodes le había mandado cortar la cabeza porque Herodes decía que Juan había resucitado y por eso tenía tanto poder para hacer milagros. Pero otros decían, bueno, Elías o Jeremías, porque esos profetas fueron prototipo del Señor Jesucristo. Y los discípulos ahora pues estaban, dijéramos en un lenguaje muy mexicano, muy coloquial, estaban tibio, pero no le atinaban. Y de repente Pedro levanta su mano como el buen alumno en la clase que sabe la respuesta, siempre el Pedro arrojado, el Pedro valiente, y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cristo significa el ungido, el Mesías, el anunciado, el que vendría a redimir al hombre en su relación con Dios. Y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Fíjese cómo habla ahora de el Hijo del Dios viviente. Y esta es la parte que los judíos no alcanzaban a comprender, porque decir el Hijo de Dios lo hacía igual a Dios, y los judíos crucificaron a Jesús porque se hacía igual a Dios. Y decían, es una blasfemia. De tal manera que la parte medular de la respuesta de Pedro es hablar de la divinidad de Jesús hecho hombre. Y fíjate lo que dice el versículo 17. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La primera palabra que usa, bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro era dichoso y feliz? Porque dice: te lo reveló mi Padre. Y ese es un principio de la Escritura, que nosotros recibimos el conocimiento de quién es Dios. Podemos conocer a Jesús por una revelación. Queridos amigos, Dios no se revela a todas las personas. ¿Por qué? Bueno, porque Él lo ha designado así. Pero Él no se revela a todas las personas. Él se revela a aquellos que Él quiere llamar a su reino, a su familia. Ya habíamos dicho antes, las parábolas, el misterio del reino de Dios. ¿Por qué hablaba en parábolas? Para que no todo mundo que oyendo pudiera comprender lo que Jesús decía. Y ahora esta verdad Dios no se la revela a los 12 discípulos, se la revela a Pedro. Y Pedro es quien la comparte con sus demás hermanos discípulos. Y sigue diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un versículo memorable, es el fundamento de todas las iglesias, porque Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay confusión. Hay quien dice que cuando se refiere a sobre esta roca se estaba refiriendo a Pedro, porque Pedro significa piedra. Pero habrá que entenderlo cuando se interpreta de manera correcta, y Jesús se está refiriendo, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice sobre ti voy a edificar mi iglesia, dice yo Jesucristo voy a edificar mi iglesia. Y para entender esto bien, yo le sugeriría leer las cartas de Pedro, sobre todo la primera carta de Pedro. En el capítulo 1, Pedro está diciendo que la piedra que edifica la iglesia es Jesucristo, es la piedra viva, es la piedra cuadrangular, es la piedra sobre cual se construye la iglesia. Y sigue diciendo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Significa que porque Cristo ha fundado su iglesia, podrá haber persecución, podrá haber enfermedades, podrá haber COVID, podrá haber pandemia, podrá haber muchas cosas, pero la iglesia va a permanecer porque ha sido fundada por Jesucristo. Y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí vamos a ver algo. Cuando Jesús le está diciendo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no le dice: a ti te daré las llaves de la iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A qué se está refiriendo eso? Si leemos en Hechos capítulo 2, vamos a darnos cuenta que fue Pedro el primero que predicó a los que estaban en Jerusalén, y él llama al arrepentimiento y a creer en Cristo como Señor y Salvador. Pedro fue el precursor, fue la primera persona que empezó a predicar y a enseñar. Estas llaves de las que habla Pedro se está refiriendo al conocimiento que él había tenido de Dios y que iba a dar a conocer para que las personas pudieran venir a su encuentro. Dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen esto. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es otro versículo memorable y muy importante. Jesús está hablando de lo que va a suceder en los próximos días. Y vea usted la reacción de Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Una vez más, pobre Pedro, siempre arrojado, siempre valiente, siempre yendo adelante de los demás. Dice que le tomó aparte, ya no los imaginamos tomando a Jesús del hombro y diciendo: a ver, Señor Jesús, ven tantito conmigo un momento que quiero hablar contigo. Y una vez que estaban a solas, dice que empezó a reconvenirle, a llamarle la atención, es lo que significa. Oye Jesús, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo es posible que estés hablando de que te van a matar? Espérate, si estás hablando de edificar la iglesia, y pues ¿cómo es ahora que vas a morir? Y vea usted la respuesta de Jesús. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una gran enseñanza para nosotros. ¿Cuántos de nosotros, no entendiendo lo que Dios está haciendo en los tiempos, lo que va a hacer en el futuro, hacemos cosas contrarias? Al contrario, nos molestamos de las cosas que suceden, como tal vez quienes se molestan por el COVID. Pero espérate, es que tú no sabes lo que viene en el plan de Dios, tú no sabes lo que viene después. Para Pedro era muy difícil saber que Jesucristo iba a morir, pero era parte del plan de Dios. Queridos amigos, todo lo que sucede en nuestra vida es parte de un plan divino. Y cuando buscamos, recuerde usted, cuando buscamos la voluntad de Dios y se cumple la voluntad de Dios en nuestra vida, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es santa y es perfecta. Y cuando se cumple la voluntad de Dios en nuestra vida, estaremos plenamente dichosos y felices. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Termino rápidamente con estas 3 palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Hemos hablado en muchos devocionales que los hombres somos autosuficientes, somos independientes, nos gusta tomar nuestras propias decisiones, nos gusta decidir por nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos significa empezar a depender de Dios, empezar a buscar su voluntad para nuestra vida. Dice: tome su cruz. Esta cruz no es algo que suframos porque yo tomo una mala decisión y entonces probablemente, yo tengo un accidente, me quiebro la pierna y entonces sufro la consecuencia. No se refiere a ese tipo de sufrimiento, se refiere a la cruz que cargó Cristo. Cristo fue al Calvario cumpliendo el plan de Dios para nuestra redención. Y nuestra cruz que podemos cargar es nuestra participación en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo nos va a significar sacrificio en muchas cosas. Vamos a dejar de vivir, vamos a dejar de hacer cosas por seguir el ejemplo de Cristo. Tal vez persecución, tal vez la crítica de los amigos, de la familia, etc. Y dice al último: y sígame. Ese sígame significa: sé obediente, ven conmigo, haz lo que yo hago, déjame llevarte a donde yo quiero llevarte, donde yo voy a usarte para mi reino. Queridos amigos, tenemos un capítulo muy interesante. Tenemos exclusivamente 10 minutos, no podemos hacer más, pero espero que algo de eso haya quedado en tu corazón. Número 1,
el que ha fundado la iglesia cristiana, y hay muchas, aquí en Acapulco hay muchas, es Jesucristo quien funda la iglesia. Cuando en esa iglesia se reconoce que Cristo es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre para nuestra redención. Si usted va a una iglesia donde esto no se predica, no se dice todos los domingos, no es una iglesia que Jesucristo fundó. Debe ser una iglesia fundada por hombres. Pero también, si usted está siguiendo los planes de Dios, tengamos cuidado de no contravenir los planes de Dios. No nos enojemos por las circunstancias que suceden, porque nosotros nos molestamos, nos enojamos pensando que se han salido las cosas fuera del control de Dios, pero no, Dios sigue en control. Y número 3, Jesucristo nos llama y nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, y en esta mañana Dios te dice a ti: ¿tú quieres venir conmigo? Si tú quieres venir conmigo, entonces deja de depender de ti mismo, deja de ser independiente, permíteme entrar en tu vida, permíteme tener el control de tu vida, tomar las decisiones por ti, y está dispuesto a sufrir el camino de seguirme a mí. Me dejan orar por ustedes en esta hermosa mañana. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por este hermoso paisaje que alegra nuestro amanecer. Pero, Señor, la enseñanza del Señor Jesús es muy dura y quebranta nuestro corazón en esta mañana. Queremos rogar que tu Espíritu, de igual manera como le reveló a Pedro esta gran verdad, que tú eras el Cristo, el Hijo del Dios viviente, también, Señor, nos lo revele a nosotros y nos permite entender todo lo que esto significa. Porque si creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, seguramente significará que tú tienes el control, que tú eres nuestro dueño, que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, y que tú gobernarás en nuestra vida. Ayúdanos a buscar hacer tu voluntad. Ayúdanos a no contravenir tu voluntad en nuestra vida, a no enojarnos por las cosas que pasan. Al contrario, el poder buscar tu voluntad será buscar tu reino en nuestra vida. Seguimos orando por personas que están delicadas en su salud. Señor, no hay oxígeno en nuestra ciudad, no hay tanques de oxígeno, los hospitales están a toda su capacidad, no hay recursos para seguir pagando tanta enfermedad. Te rogamos, Padre, que en tu misericordia abras las ventanas de los cielos y proveas oxígeno para las personas que lo necesitan, proveas la atención médica para aquellos que lo necesitan, y permítenos experimentar tu presencia y tu amor en nuestras vidas. Te ruego, Padre, bendice a las personas que están viendo este devocional. Dales la bendición de gozar de tu presencia en este hermoso día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, somos su Iglesia Cristiana Península Viva, compartiendo con ustedes de las enseñanzas de Jesús. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día.